Buenos días, soy la doctora Astrid Pérez y el día de hoy corresponde hablar sobre el tema lámpara de hendidura. Como introducción tenemos que la lámpara de hendidura es una herramienta de exploración muy importante para los oftalmólogos. Permite hacer diagnósticos de enfermedades oculares. A principios del siglo XX se introdujo una lámpara de hendidura en bruto que se ha ido sofisticando durante los años y en la actualidad permite examinar el ojo mediante 3 dimensiones y también permite apreciar la profundidad que va a depender de 3 aspectos básicos: de la estereopsis del médico, es decir, del manejo de la profundidad, también de la dirección de la fuente de luz y la forma de la rendija. En la historia de la creación de la lámpara de hendidura participaron varios actores. Podemos mencionar a algunos en estas 2 diapositivas. Purkinje fue el pionero que utilizó la microscopía y lo utilizó para estudiar el iris. Él utilizó un microscopio que era ajustable. Mediante a este estudio del microscopio ajustable lo siguieron estudiando Louis de Wecker y él combinó ya un objetivo ocular y una lente condensadora ajustable dentro de un tubo. Luego se siguieron más estudios y Siegfried Sachs añadió una binocularidad al microscopio. Y el gran inventor o sea, lo más actual en esa época lo logró hacer Alvar Gullstrand, que fue un oftalmólogo que ganó el premio Nobel en 1911 y fue el que desarrolló una verdadera lámpara de hendidura para iluminar el ojo, utilizando esas combinaciones de luz y también de microscopía ajustable. Luego, a partir de la creación del doctor oftalmólogo Gullstrand, Henker y Vogt mejoraron la lámpara de hendidura incluso y combinaron el microscopio de Sapsky, creando así una lámpara de hendidura ajustable. Y en la actualidad pues es una herramienta en oftalmología que es capaz de examinar estereoscópicamente secciones ópticas del segmento anterior. Lo utilizamos también para evaluar el ángulo de la cámara anterior y segmento posterior del ojo a gran detalle. La óptica de la lámpara de hendidura va a estar compuesto por 2 componentes principales: un sistema de iluminación y un sistema de observación. El sistema de iluminación, vamos a estar hablando del haz de luz blanca homogénea. Este va a estar compuesto por 2 tipos: el tipo de Hahn Straight, que va a basarse en un desacoplamiento en el meridiano vertical para minimizar reflejos. Esto en el caso de la gonioscopía, y para ver la periferia mediante la fundoscopía indirecta. Y la técnica 6, pues esta no permite el desacoplamiento vertical en la lámpara de hendidura y proporciona un haz de luz ligera y compacta. En el sistema de observación tenemos que podemos ver tanto la ampliación como la resolución. En la ampliación estamos hablando de las imágenes con aumento. Hay aumentos desde 5, 25, 40 a 100x. Y esta ampliación va a depender de 3 métodos: del tipo de volteo, del cilindro giratorio galileano y del sistema zoom continuo. La resolución va a depender de la longitud de onda, ya sea una longitud de onda corta o una longitud de onda larga. Y también va a depender del índice de refracción entre el ojo y el objetivo y también de la distancia de trabajo y del diámetro del lente objetivo. En esta diapositiva tenemos las partes de la lámpara de hendidura. En la imagen A tenemos los binoculares. En la parte negra tenemos la graduación o
para colocar nosotros qué graduación tenemos, si tenemos un error refractivo como miopía o hipermetropía. En esta parte negrita de los binoculares podemos colocar la graduación que tenemos para antes de observar al paciente. En la imagen B tenemos el brazo giratorio de luz que puede girar a 180 grados para permitir la evaluación y con la fuente de luz, con las técnicas que más adelante vamos a hablar. En la imagen C tenemos la parte de la banda donde la paciente puede colocar su frente y la parte metálica donde la paciente puede colocar el mentón para tener una posición adecuada. Siempre es importante recordar que la paciente su canto externo debe coincidir con la línea negra que está en la parte donde ella se coloca. En la imagen D tenemos el joystick, que esta parte de la lámpara de hendidura nos permite movernos hacia adelante hacia el paciente y hacia alejarnos del paciente. Aquí estamos manejando profundidades para ver, por ejemplo, la cámara anterior. Y la imagen F tenemos una parte de iluminación. Podemos monitorear o manejar la intensidad de luz que queremos colocar, y la primera parte pues es el encendido y el apagado de la lámpara de hendidura. Aquí tenemos una imagen en donde tenemos ya completa la imagen de una lámpara de hendidura. Está compuesta por varias partes. Tenemos la parte superior en donde va a tener su fuente de luz. Debajo de ella tenemos una perilla donde nos va a cambiar la hendidura, es decir, la anchura de la fuente de luz o de las de luz. Aquí con esta perilla donde dice cambio de hendidura podemos ponerla ancha o pequeña. En la imagen anterior habíamos hablado de la binocularidad. Aquí tenemos los oculares donde podemos poner nuestro error refractivo antes de evaluar al paciente. Tenemos el accesorio del tonómetro de Goldman. Tenemos el joystick que nos va a permitir manejar la profundidad, nos va a ayudar para acercarnos a tomar la tonometría. Si estamos utilizando un lente de 90, nos va a ayudar a alejarnos del paciente, a acercarnos lentamente para poder ver el fondo de ojo. Tenemos un espejo que va a reflejar la luz, un ajuste de la anchura de la hendidura. Nos va a servir para también aumentar la fuente de luz en intensa o baja. Tenemos un reposafrentes, que esto va a ser para el paciente. Aquí va a colocar su frente y una mentonera para que coloque su mentón o barbilla. Y a los extremos tenemos, que no está señalado, tenemos dos partes blancas. Ahí el paciente puede colocar sus manos. Y aquí tampoco está señalada, pero hay voy a señalarlo con esta. Esta es una perilla que nos permite poner rígida la lámpara cuando no estemos utilizándola, para que no se arruine, que no se sobe. Podemos ponerle como de seguridad, ¿verdad? Para que no se mueva. El procedimiento clínico, o cómo es el proceso para poder usar la lámpara de hendidura, pues primero tenemos que enfocar los oculares para que el examinador o el médico detecte su error refractivo, que lo vimos como en la imagen A. También tenemos que conocer nuestra distancia pupilar nosotros como examinadores, para poderlo colocar en la lámpara de hendidura y poder evaluar al paciente correctamente. Tenemos que comprobar que la lámpara de hendidura esté paralela a los corredores de la mesa, comprobar la iluminación y la observación, conocer la ubicación de las partes de la lámpara de hendidura, por ejemplo, conocer en dónde puedo ir yo aumentando la intensidad o quitando la intensidad de la luz, conocer mi brazo móvil, que lo vamos a utilizar para hacer las distintas tipos de iluminación, y
también ver en dónde está ubicado los milímetros que queremos colocar. Por ejemplo, si vamos a hacer una iluminación para ver efecto Tyndall, colocarlo en el mínimo, por ejemplo 1 milímetro. Si queremos ver párpados, colocarlo en lo más ancho, que sería 12 milímetros, o en algunas lámparas de hendidura manejan hasta 8. Y luego ver que el paciente y el médico estén cómodos, ¿verdad? Siempre ponernos a la misma altura, ver que el paciente con el canto externo esté ubicado bien con la marquita negra que tiene la lámpara de hendidura, y tanto el paciente como el médico deben estar cómodos porque es una evaluación completa, es una evaluación un poquito larga, pero necesaria para determinar las enfermedades oculares del paciente. La habitación en donde se debe realizar la evaluación tiene que ser una habitación semioscura, y la evaluación debe iniciar con la observación, con el objetivo de menor potencia. Utiliza los movimientos del joystick hacia adelante o hacia atrás, y podemos también utilizar los accesorios que tienen las lámparas de hendidura para completar nuestra evaluación. Por ejemplo, un tonómetro de Goldman para tomar la presión intraocular del paciente. Las técnicas que podemos hacer o realizar mediante la lámpara de hendidura son varias. Tenemos la iluminación difusa, la iluminación focal directa, que esta se va a dividir en haz estrecho, haz ancho y una viga cónica. También podemos hacer una iluminación indirecta, una retroiluminación que se va a dividir en retroiluminación directa o retroiluminación indirecta. También podemos hacer una reflexión especular, una dispersión esclerótica, una iluminación oscilatoria y una iluminación tangencial. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. En la iluminación difusa, pues este es un buen método para observar anexos, sobre todo párpados, pestañas y el ojo en general. Podemos ver la conjuntiva, la córnea y la esclera. Podemos utilizar la anchura de las al máximo, es decir, a lo más grande y angulada. El aumento que se tiene que utilizar debe ser el más bajito. Podemos utilizar un aumento de 7x o 16x, y también lo podemos utilizar para evaluar tinciones de córnea, por ejemplo en un ojo seco, mediante el filtro azul de cobalto. También podemos cuantificar la ruptura de la lágrima, el BUT, ¿verdad? Podemos ver si un lente de contacto está adecuado para el paciente, y también para identificar úlceras corneales. Cuando utilizamos los filtros azules, los filtros verdes, podemos evaluar conjuntiva vulvar, y aquí podemos utilizarla especialmente para ver hemorragias, aneurismas o vasos ingurgitados. La iluminación focal directa, pues es el método más utilizado para observar los tejidos del segmento anterior. El observador va a ver directamente sobre la rendija y va a enfocar a través del microscopio. La ampliación se puede aumentar de 10x a 40x y se puede ver cualquier área de interés con mayor detalle. Aquí la iluminación focal directa va a utilizar dos tipos de vigas: un haz estrecho que va a ser la sección óptica, una viga cónica, y un haz ancho que va a ser el paralelepípedo. La viga estrecha o sección óptica pues se va a utilizar principalmente para determinar la profundidad o elevación de un defecto de la córnea, la conjuntiva, o para localizar la profundidad de una opacidad dentro del cristalino del ojo. Va a permitir detectar el espesor corneal, el sitio donde se localice un cuerpo extraño, donde hayan cicatrices y opacidades, y la profundidad de la cámara anterior y la localización de las cataratas. La fuente de luz que vamos a utilizar debe usarse a 45 grados y el ancho de la hendidura está cerrado, 0.5 a 1 milímetro de ancho por 7 a 9 milímetros de alto. Acá tenemos una imagen en donde estamos observando la córnea.
utilizando la viga estrecha o sección óptica. También podemos utilizar una técnica de Van Herijk, esto para clasificar el ángulo de la cámara anterior, pero solamente de la región nasal y temporal. Vamos a utilizar una sección óptica colocando la luz cerca del limbo con la fuente de luz a 60 grados. Y aquí tenemos una imagen en donde podemos ver el método de estimación del ángulo de Van Herijk, donde comenzamos a poner la fuente de luz en el limbo corneal y lo vamos a ir pasando en 180 grados. Y podemos decir si vemos la cámara amplia o la cámara estrecha. Y aquí tenemos una tablita para clasificar si una cámara está ancha o estrecha según este tipo de método, Van Herijk. Un ángulo cuando está en grado 4 es un ángulo amplio. Aquí la relación córnea-ángulo nos va a indicar la profundidad de la cámara anterior como una sombra va a ser igual o mayor que el espesor corneal. Si estamos en un grado 3, la profundidad de la cámara anterior está entre 1/4 a un medio de espesor corneal. Si tenemos un Van Herijk 2, la profundidad de la cámara anterior es igual a 1/4 al espesor corneal. Y si tenemos un ángulo de 1, la profundidad de la cámara anterior es igual o menos más de 1/4 de espesor corneal. Y si es 0, pues la profundidad de la cámara anterior es nula o solo una hendidura muy estrecha. Entonces acá entre más abierto esté el ángulo, menos chance hay de que genere un glaucoma de ángulo cerrado al paciente y que se deba necesitar un procedimiento como la IP, que es un procedimiento menor como prevención o tratamiento para los pacientes que hicieron un glaucoma por ángulo estrecho o cerrado. La técnica limbal dividida pues es otro método para evaluar el ángulo, pero esto se va a utilizar para ver ángulos superiores e inferiores. Y acá tenemos una imagen donde tenemos esta técnica para evaluar la profundidad del ángulo de la cámara anterior. La viga cónica pues es un examen de la cámara anterior en busca de células o flotadores llamado efecto Tyndall. Esto se va a dar más en pacientes que tengan alguna enfermedad con uveitis, y la iluminación que vamos a utilizar es de 45 a 60 grados con un aumento de 16x a 20x. Este efecto Tyndall, vamos a centrar la luz en la pupila. Vamos a usar la iluminación a 45 a 60 grados y lo que vamos a ver son estos flotadores que se ven como copitos de nieve en algunas situaciones, ¿verdad? Es un aspecto muy llamativo, aunque raro. En clínica es más común ver otro tipo de afecciones, pero es un hallazgo interesante y que siempre debemos de buscar en pacientes con uveitis. El haz ancho o paralelepípedo pues es un tipo de iluminación muy utilizada con una fuente de luz a 45 grados, una anchura de 2 a 4 milímetros. Este va a presentar una imagen tridimensional de la córnea o del cristalino y debemos buscar cuando estemos usando este tipo de iluminación los restos de las lágrimas, los nervios corneales, vasos llenos de sangre, vasos fantasmas, que son vasos que van del limbo hacia la córnea. También podemos utilizarlo para buscar cicatrices corneales, estrías corneales y pigmentación endotelial. La iluminación indirecta va a consistir en mirar el tejido fuera del área que está directamente iluminada. Aquí vamos a necesitar una fuente de luz de iluminación a 45 grados
Y este tipo de técnica de iluminación va a ser útil para evaluar opacidades corneales, edemas microquísticos, infiltrados corneales débiles e irregulares del epitelio corneal, desgarros, nervios corneales y los vasos limbales. La retroiluminación va a ser una forma de iluminación indirecta. En esta la luz se va a reflejar en estructuras mucho más profundas como iris o retina. El microscopio se va a enfocar para estudiar estructuras más anteriores en la luz reflejada. Se va a utilizar para estudiar la córnea con la luz reflejada por el iris y el cristalino con una luz reflejada por la retina. Este método va a ser muy útil para examinar el tamaño y la densidad de las opacidades, pero no va a ser capaz de indicar la ubicación de ellas. La retroiluminación va a utilizar un paralelepípedo que va a hacer rebotar la luz desenfocada en una estructura mientras se observa la parte trasera de otra. Esta técnica es valiosa para la observación de depósitos en el endotelio corneal y vasos sanguíneos invasores. En la imagen A tenemos el esquema de cómo se realiza la retroiluminación y en la segunda imagen tenemos cómo se realiza ya mediante la lámpara de hendidura esta técnica. Aquí podemos ver que están haciendo la retroiluminación, la pupila está dilatada del paciente y lo están utilizando para ver una catarata. La dispersión esclerótica utiliza el principio de la reflexión interna total. En la lámpara de hendidura se va a ajustar un aumento bajo de 6x a 10x y se va a dirigir una hendidura vertical estrecha de 1 a 1.5 milímetros de ancho en la línea con el limbo temporal o nasal. Esta técnica se va a utilizar para evaluar la presencia de opacidades corneales, edema o cuerpos extraños y estas van a aparecer como manchas brillantes sobre el fondo oscuro del iris y la pupila. La reflexión especular se va a lograr colocando el haz de luz y el microscopio en una posición a 60 grados. El ángulo entre la fuente de iluminación y el biomicroscopio deben coincidir y se debe utilizar un gran aumento y una alta iluminación para hacerla. La luz puede reflejarse desde la superficie corneal anterior o posterior. Este método es un método monocular. Se va a utilizar un paralelepípedo para ver las células endoteliales de la córnea y también se puede utilizar para ver cualquier aspereza o irregularidad inducida por la presencia de la córnea gutata que es visible debido al reflejo irregular de la luz mediante esta técnica. La iluminación oscilatoria pues es un tipo de iluminación en donde el haz de luz se va a balancear hacia adelante y hacia atrás con el brazo de iluminación o girando el prisma o el espejo. Este método se puede utilizar para determinar flotadores acuosos ocasionales y el grado de opacidades del cristalino. La iluminación tangencial pues se va a utilizar para examinar el iris y es muy útil para evaluar tumores en el iris. ¿Cómo podemos aplicar en la clínica todas estas técnicas y la lámpara de hendidura? Pues podemos aplicarla para evaluar párpados y pestañas, buscando collaretes, buscando escamación en los párpados, telangiectasias en los párpados, ¿verdad? Indicando una blefaritis. Y esto lo podemos hacer mediante una anchura de luz total y con aumentos mínimos. Y en la conjuntiva pues debemos evaluar la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal mediante búsqueda de células inflamatorias, mediante, papilas, folículos, vascularización muy importante, pingüécula, terigiones. En la córnea podemos utilizar la lámpara de hendidura para ver
las tinciones, si se tiñe o no la córnea, el tiempo de ruptura lagrimal, para determinar, como ya lo habíamos mencionado, úlceras o cicatrices corneales. La cámara anterior también la podemos evaluar, ver la profundidad de la cámara anterior, el ángulo de la cámara anterior, si está abierto o cerrado, el iris lo podemos usar para tumores, el lentes de contacto también lo podemos utilizar, o pacientes que han sido operados por facoemulsificación y colocando una lente intraocular, podemos ver si esta lente está limpia o ya empieza a generar una telita que lo podemos quitar con una capsulotomía mediante la lámpara de hendidura, incluso mediante láser, ¿verdad? Y podemos utilizarlo para ver el vítreo anterior. Generalmente los pacientes que llegan a consulta muy mayores, podemos ver estos hallazgos si ellos mueven el ojo en diferentes direcciones y estamos viéndolo a través de la lámpara de hendidura. Podemos ver si el paciente tiene DVP, que sería un desprendimiento de vitrio posterior. En la actualidad también tenemos lámparas de hendidura modernas. Podemos ver que tienen diferentes accesorios, como lo que tenemos en esta diapositiva. La primera imagen representa un tonómetro de Goldman, que es el gold estándar para la tonometría o la toma de la presión intraocular. Lo podemos utilizar de forma rutinaria para darle seguimiento a todos los pacientes de primera evaluación, o los pacientes que tengan algún tratamiento por glaucoma, ver si el tratamiento les está funcionando o no. En la segunda imagen tenemos una lámpara de hendidura con un paquímetro. Esta nos va a permitir medir el espesor corneal. En la tercera imagen tenemos tres tipos de gonoscopio. Tenemos el A, que tiene un lente, el B, que tiene dos lentes, y el C, que es el que tenemos la mayoría, que es un gonio de 3 espejos. Cada espejo va a tener una función específica. Tenemos el lente de cuña, que nos permite ver específicamente el ángulo, que nos va a ayudar especialmente para determinar si un paciente tiene un ángulo cerrado o abierto, y detectar a tiempo en nuestras consultas los pacientes que tengan riesgo de tener ángulo estrecho, realizarles la IP láser para prevenir que se cierre totalmente el ángulo y que generen dolor súbito y que se complique más el paciente. También tenemos otro espejo que nos permite ver la retina. Y en la última imagen tenemos la lámpara de hendidura con una cámara digital para tomar una foto de retina.